En el Perú, aceptar contratos sin leer la letra pequeña es más común de lo que parece. Desde membresías de gimnasios hasta servicios digitales o compras en línea, muchas personas terminan firmando acuerdos con condiciones que no han sido negociadas y que pueden generar desventajas significativas para el consumidor. La falta de conocimiento sobre qué es una cláusula abusiva y cómo identificarla puede dejar a los usuarios expuestos a cobros indebidos, renovaciones automáticas o restricciones injustificadas de sus derechos. Por eso, en la audiocolumna semanal de La Contra, Al Arenas, socio de Amenar Consultores, explica qué son las cláusulas abusivas según el Código de Protección y Defensa del Consumidor, cómo identificarlas en contratos de adhesión y qué hacer frente a condiciones que puedan afectar los derechos del consumidor. Indecopi ha establecido que, a fin de poder determinar cuándo nos encontramos frente a una cláusula abusiva, basta con identificar dos elementos. El primer elemento es la inexistencia de una negociación entre el consumidor y el proveedor respecto del contenido de la cláusula que se está discutiendo. Es por ello que el Código de Protección y Defensa del Consumidor establece que las cláusulas abusivas, en principio, solo pueden ser identificadas en los contratos de adhesión y en las cláusulas generales de contratación. Esto se debe a que, en ambos casos, las cláusulas que eventualmente termina aceptando el consumidor no pueden ni ser negociadas ni ser modificadas por éste, por tratarse de cláusulas cuyo contenido ya ha sido fijado y determinado con anticipación por el proveedor. Es relevante entender que, la mayoría de las veces, esta determinación previa del contenido de dichas cláusulas responde pues a una búsqueda de eficiencia y estandarización en los procesos internos del proveedor como empresa. No obstante, ello no justifica pues bajo ninguna circunstancia que se genere un perjuicio al consumidor. En relación a esto último, el segundo elemento es la desproporción injustificada entre los beneficios, los riesgos y los costos que asumen ambas partes, proveedor y consumidor, a través de la aceptación de las cláusulas abusivas, siempre que dicha desproporción finalmente termine generando un perjuicio al consumidor. Respecto de las cláusulas abusivas como tal, el código reconoce dos tipos: las cláusulas de ineficacia absoluta y las cláusulas de ineficacia relativa. Las cláusulas de ineficacia absoluta son aquellas que, con solo comprobarse la existencia de la cláusula como tal, resultan inaplicables para el consumidor, mientras que las cláusulas de ineficacia relativa son aquellas en las cuales debe demostrarse que su existencia genera una desventaja, una desproporción o un perjuicio para el consumidor que las ha aceptado. Entre las cláusulas de ineficacia absoluta encontramos aquellas que excluyen o limitan la responsabilidad del proveedor por dolo o culpa o trasladan la responsabilidad en dichos escenarios al consumidor. Aquellas que facultan al proveedor a resolver un contrato de forma unilateral, sin justificación, sin causa o sin previo aviso, aquellas que permiten al proveedor renovar o prorrogar el plazo del contrato unilateralmente, o aquellas que excluyan derechos legales que el proveedor ostenta, entre otras. Entre las cláusulas de ineficacia relativa, encontramos aquellas que imponen obstáculos al ejercicio de los derechos del consumidor, aquellas que permiten al proveedor modificar unilateralmente las condiciones del contrato, aquellas que permiten al proveedor cambiar unilateralmente el tipo de moneda y otras condiciones, entre otro tipo de cláusulas. Las cláusulas abusivas, independientemente del tipo de proveedor, pueden ser identificadas siempre que se presenten los elementos antes mencionados y que han sido desarrollados por Indecopi. Respecto de los gimnasios, por ejemplo, podría identificarse como una cláusula abusiva de ineficacia absoluta aquellas que permiten al proveedor de forma unilateral prorrogar de manera automática el plazo original de las membresías, sin que para ello sea necesaria una comunicación previa al consumidor de que se está realizando o llevando a cabo dicha prórroga. En este escenario, la decisión económica de la gerencia de un gimnasio pasaría por evaluar la ganancia que se obtiene por las renovaciones automáticas
frente a la pérdida que se podría obtener por la sanción que podría imponer Indecopi en caso se inicie un procedimiento administrativo sancionador. Otro ejemplo de cláusulas abusivas sancionadas por Indecopi es el caso de, por ejemplo, una empresa que vendía planes nutricionales y que, en sus términos de uso, establecía una prohibición general y absoluta a las solicitudes de devolución presentadas por los usuarios. Frente a esto, Indecopi impuso una multa y ordenó que se deje sin efecto dicha cláusula. La lógica detrás de dicha decisión era que, si bien podía establecerse una limitación a las devoluciones, ésta debía reconocer ciertas excepciones o escenarios en los que sí podría ser viable la devolución. Por ejemplo, cuando la devolución se hubiese exigido frente a un incumplimiento del proveedor. Esta postura ha sido mantenida por Indecopi en situaciones similares, es decir, frente a cláusulas que limitan de manera absoluta las devoluciones, sin admitir excepciones, aun cuando se trata de proveedores de rubros distintos, como por ejemplo empresas de transporte terrestre o aéreo. Tratándose de empresas de venta de productos, se consideran como cláusulas abusivas aquellas que restringen el derecho de los consumidores a realizar devoluciones o solicitar cambios de productos, cuando para ello se exige que el producto se encuentre sellado, sin señales de uso y con todos sus accesorios y empaques originales. Si bien en este caso no estamos frente a una restricción absoluta por parte de los proveedores, sí están imponiendo, pues, limitaciones que resultan siendo prohibitivas para los consumidores. Por último, si nos encontramos ante un contrato de adhesión o frente a cláusulas generales de contratación e identificamos una o varias cláusulas abusivas, la recomendación es comunicar ello al proveedor en busca de una solución. Si bien es muy poco probable que el proveedor nos haga caso, esta comunicación inicial va a resultar necesaria y además útil para cuando luego presentemos nuestro reclamo a Indecopi, podamos alegar que sí intentamos comunicar el problema al proveedor a fin de llegar a una solución o en búsqueda de una respuesta. Y sin embargo, ello no se dio. Eso ha sido todo por la audiocolumna de esta semana. Cuéntanos si alguna vez te encontraste con una cláusula que consideraste injusta o abusiva. Recuerda que puedes tener acceso anticipado a nuestras audiocolumnas, además de documentos exclusivos, uniéndote a nuestro Patreon en el link de la descripción o convirtiéndote en miembro de nuestro canal de YouTube con el botón unirse de aquí abajo.